Hola, yo soy Sandra Scali, soy licenciada en arte y tuve el privilegio de haber sido convocada por Ragged para realizar este ciclo de charlas de arte. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo y en la obra de 4 artistas contemporáneos argentinos que debemos conocer sí o sí. Vamos a empezar con el primer artista, que es Tomás Saraceno. Tomás Saraceno es un artista argentino que nació en Tucumán en 1973, hoy actualmente vive en Berlín, y esta foto, acá lo tenemos a Tomás, con la famosa muestra que hubo en el Museo de Arte Moderno en el 2017, Cómo atrapar el universo en una tela de araña. ¿Qué es lo que hizo Tomás Saraceno? De alguna manera trajo del norte del país 7.000 arañas que por una determinada cantidad de tiempo estuvieron trabajando en el Museo de Arte Moderno, realizando estas telas de arañas. Cuando uno entraba en la muestra se encontraba con un espacio absolutamente oscuro, donde había focos de luz, donde podíamos disfrutar del trabajo que habían hecho estas arañas. Ahora uno podría decir, ¿esto es arte contemporáneo? ¿Por qué una cantidad de tela de arañas realizadas por 7.000 arañas es arte? Porque en realidad lo que Tomás Saraceno quiere hacer es hacernos visibles, visibilizar otros mundos que existen, además de nuestro mundo humano. Es conectarnos con la naturaleza, es repensar la forma que habitamos este mundo, es ver cómo otras comunidades que no son seres humanos trabajan. Esa es un poco la idea. Y las arañas son el medio que él utiliza para que nosotros podamos pensar estas cuestiones. Acá les traje algunas fotos de este lugar oscuro, con todo el trabajo de las telarañas. Esto estuvo en el Museo Nacional de Arte Moderno. Pero además él hizo otros tipos de trabajos con las arañas, y esto es muy importante también. Él no trabaja solo, él se sostiene y trabaja con grupos de biólogos, aracnólogos, que son los que realmente saben del tema, para poder, los que le dan la base científica. Esta es una muestra, esta es otra obra que él hizo que se llamaba 14 Billions, donde escaneando el trabajo que hacen las telarañas en 3D, lo replicó con nudos atados individualmente, más o menos eran 400 metros cuadrados. Esto lo hizo en varios museos, se lo hizo en Estocolmo, en el Báltico, donde como seres humanos podíamos adentrarnos en este mundo de alguna manera construido de las arañas. Tomás Saraceno además, este es el 3D, es como si fuera una toma pantalla desde donde él tomó la idea, tomó la base para construir esa instalación. Acá les traje algunas otras fotos. Él tiene muchísima obra. Esta es una obra que se llama Museo Aerosolar. Esto lo hizo en Italia y lo hizo en 21 lugares más, donde empezó a juntar las bolsas de plástico que nos dan cuando hacemos las compras y empezó a construir estos globos que pueden ser elevados sin utilizar combustibles fósiles, una nueva forma de elevación. Es importante estos proyectos porque acá vemos algunas otras fotos. Esto lo hizo en Viena, miren, acá ven todas las bolsas de compras. Y lo interesante es que en el lugar donde va a ser esta obra, la gente le ayuda, la gente, la comunidad del lugar donde se va a instalar esa obra, lo ayuda a realizar la obra. Otra cuestión importante que hace Tomás Saraceno es pensar propuestas distintas de formas de cómo vivir en el aire. Y eso él lo llama Cloud Cities, como ciudades, nubes. Es un proyecto de investigación a largo plazo, que tiene como objetivo desarrollar ciudades en las nubes. Es de alguna manera una práctica de construcción sostenible,
y emancipadora, libre de alguna manera de la tierra. Hizo varias exposiciones de sus Cloud Cities, donde de vuelta nos está proponiendo una nueva forma de habitar y movernos en el mundo. Les traje algunas fotos. Esto es en uno de los lugares donde Tomás Saraceno va a realizar estas Cloud Cities, es en Bolivia, en el Salar de Uyuni. Acá vemos esta famosa, de alguna manera, casita en el medio de las nubes, donde de alguna manera él propone una utopía totalmente, ¿no? Pero para repensar la forma en que nosotros habitamos este mundo. Acá le traigo algunas otras fotos. Esta es otra obra que hace Tomás Saraceno, que se llama El cosmos poético del aliento. Esta burbuja está desinflada, él convoca a distintos espectadores a ir a ver el amanecer, que gracias a los cambios de temperatura que se producen en el amanecer, esta bolsa que tiene, es de un material especial que se filtra la luz solar de una manera particular, se va a ir inflando por los cambios de temperatura entre el interior y el exterior. Así está la bolsa cuando uno llega, y de a poco esta bolsa se va a ir inflando. Y va a reflejar la salida del sol con distintas tonalidades. De vuelta, es disfrutar de la naturaleza de una forma absolutamente distinta. Bueno, esta es otra muestra que hizo en Alemania, que se llama En órbita, donde de alguna manera plantea toda una instalación en la cual el espectador, sin el espectador, esto es clave en el arte contemporáneo, sin el espectador esta obra no funciona, y el espectador podía circular a través de la obra, es una obra sostenida en el aire, hay 20 y pico de metros con relación al piso de abajo, y es interesante porque el movimiento de un espectador va a influenciar y va a cambiar al otro espectador. De una manera, de vuelta una metáfora en que lo que realizamos cada uno de nosotros en nuestro mundo afecta a otros, no estamos solos, estamos viviendo en comunidad. Les voy a mostrar un videíto de esta instalación que me parece muy interesante. A ver. Moi, j'ai envie de retourner en arrière, tout reprendre, savourer nos moments ensemble. Me parle de toi. Parfois, c'est la tristesse, l'effroi, parce que tu n'es plus près de moi. Parfois, je me délecte de ce coup de guitare que nous avions ensemble. Volvemos a Tomás Saraceno entrando en su obra. Bueno, también Tomás Saraceno está muy preocupado por la utilización de combustibles fósiles. Esta instalación la hizo en el Gran Palais en Francia, en la Cumbre para el Cambio Climático, donde instaló estos prototipos que son esculturas que flotan en el aire completamente sin combustibles fósiles ni gas, ningún tipo de material que afecte al medio ambiente. Y lo interesante es que pueden ser elevadas por la acción del sol, del viento, para un futuro limpio y sostenible. Acá las vemos que ya están elevadas.
Y esta elevación que se produce por la acción del Sol, por ejemplo, fue el último proyecto que hizo Tomás Saraceno en las Salinas Grandes, en la Argentina, ahora en enero del 2020. Este globo fue impulsado solo por la fuerza del Sol y del aire. Él no se subió al globo, la que se subió fue Leticia Márquez, es una experta en globos aerostáticos, que quebró 6 récords mundiales en relación a el viaje en globo. Miren, recorrió casi 2 kilómetros, 1 hora 14 en el aire, sin ningún tipo de combustibles fósiles que lograban elevar este globo. Y estuvo a una altitud de 272 metros por la fuerza del Sol. No solo eso, sino cuando se hizo este proyecto, Tomás Saraceno convocó a las comunidades que viven cerca de las salinas, y hizo toda una muestra con estos indígenas, porque cercanos a las Salinas Grandes se produce litio que afecta los ríos del medio, y afectan el medio ambiente. Por eso también se hizo toda esta concentración de indígenas, de alguna manera tratando de proteger el medio ambiente de la zona. Así que si ustedes, él tiene una página de internet donde de alguna manera nos propone planear nuestro viaje en Aerocene con bueno, de alguna manera que va a cambiar el mundo. Es una utopía, porque realmente ustedes vieron la poca cantidad de tiempo que este globo estuvo en el aire, ¿no? Pero de alguna manera nos está proponiendo que hay otra forma de hacer las cosas. Bueno, en la Bienal de Venecia estuvo presente el año pasado con las arañas y con esta instalación que se llama La desaparición de las nubes, donde de alguna manera esta instalación subía y bajaba dependiendo de las mareas y del sol y de la luna, de la salida de la luna. Estas nubes construidas por Tomás Saraceno bajaban y subían de acuerdo a las mareas de Venecia. Obviamente las mareas de Venecia estaban influenciadas por una de las causas del cambio de las mareas, es el calentamiento global. En este momento Tomás Saraceno está haciendo una muestra en el Palacio Strozzi de Florencia, donde de vuelta instaló estos globos, que son estos prototipos, es una invitación a repensar de forma poética cómo vivimos nuestro mundo. Él trata de cambiar nuestro paradigma, y me parece interesante, lo pone en Florencia, la cuna del Renacimiento, donde el hombre se pone a cuestionar un montón de cosas, y el hombre como centro, y tratar de cambiar ese mundo del hombre como centro, sino del mundo al hombre como parte de un universo en el que quiere buscar una nueva armonía. Justo en un lugar tan emblemático como Florencia, trata de alguna manera de cambiar ese paradigma. Basta que el hombre sea el centro del mundo, sino que sea parte del universo, sea un engranaje más. Bueno, otro artista muy interesante que ustedes tienen que conocer es Adrián Villar Rojas. Adrián Villar Rojas es un artista rosarino, nació en 1980. Su primera obra fue en la Galería Ruth Ben-Sakar, gracias a que él ganó la beca, el famoso premio Curriculum Zero que hacía la Galería Ben-Sakar. Ben-Sakar no daba plata, sino daba la posibilidad de ese artista que ganaba el Curriculum Zero a exponer en la Galería Ruth Ben-Sakar, una de las galerías más prestigiosas de la Argentina. ¿Y qué es lo que hace Villar Rojas en esa primera muestra? La obra se llamaba Lo que el fuego me dejó. Esto fue en el 2008. Uno entraba en el sótano
de la Galería Ruth Ben-Zacarre cuando estaba en la calle Florida 1000, ahora está en Villa Crespo, donde uno se encontraba como un lugar que hubo una destrucción, donde hay vestigios, como hay restos, reliquias de algo que, escombros, ladrillos, de pronto te encontrabas con una escultura o un chico en zapatillas con como un perrito alrededor, una chimenea que estaba destrozada, zapatillas, unicornios, vasijas, elementos como arqueológicos de distintos tiempos. De alguna manera algo había pasado, pero no podíamos distinguir en los distintos tiempos de los restos arqueológicos. Como que parecía que nos hacía dudar en qué tiempo estábamos viviendo. Eso es un poco la idea. Luego, al otro año, él hace esta famosa ballena en Ushuaia para la Bienal del Fin del Mundo, que se llama Mi Familia Muerta. Una ballena que medía 28 metros de largo, en el medio de unos bosques de araucarias, y uno se pregunta, ¿qué hace una ballena? ¿Cómo llegó? ¿Qué hace una ballena en el medio de un bosque? De vuelta, ¿no? ¿Qué pasó en este universo que hace que una ballena llegue en el medio de un bosque y muera allí? De vuelta, ¿no? Algo como una sensación apocalíptica, como un fin del mundo. Esta ballena terminó acá, nos cuestiona de alguna manera cómo estamos manejando, ¿no? El medio ambiente, qué problemáticas hay. Luego, después de estas dos muestras, él fue elegido para representar a la Argentina en la Bienal de Venecia del 2011, donde, la obra se llamaba El asesino de tu herencia. Esto fue una obra in situ, él la hizo en ese lugar, le costó mucho el financiamiento de esta obra, había más de 15 personas que lo ayudaban, donde de vuelta esta obra después se tuvo que desarmar y se tuvo que derrumbar porque no podía salir por ninguna puerta. Es como de vuelta una ciudad devastada. Él trabaja muchísimo con arcilla, la arcilla y cemento, mezclas de arcilla con cemento. La arcilla es un material que rápidamente parece un resto arqueológico, se agrieta, y da esa sensación que él quiere transmitir. Estos eran 11 esculturas de más o menos de 6 metros de altura, y la idea también es como entrar en un espacio que parecían ruinas de una sociedad, ¿no? Que tampoco nos dislocaba en el tiempo, que estamos en el 2050 y estamos viendo una sociedad que era el 2030 y que ya está en restos arqueológicos. Él trabaja mucho esta idea del tiempo y del espacio, de hacer una dislocación, ¿no? No sabemos bien en qué tiempo estamos, porque lo que estamos viendo no sabemos tampoco a qué tiempo pertenece. También fue contratado en el Highland de Nueva York, donde en ciertos espacios él trabajaba estos bloques, de vuelta con cemento y arcilla, y en el medio de los bloques ponía restos arqueológicos, telas, algunos objetos, hasta permitía que la naturaleza empiece a crecer en estos bloques, de vuelta, como si fueran símbolos, ¿no? de un pasado, de algo devastado que quedó, apocalíptico, y que no sabemos bien de qué época se trata. En la Fundación Louis Vuitton lo contrató en el 2014, en el momento de la apertura de este fantástico museo de la marca Louis Vuitton, que fue realizado por Frank Gehry, que, bueno, contrató a 2 o 3 artistas para hacer obra permanente que no cambia para este museo, y uno de ellos fue Adrián Villarrojas. La idea es esto, ¿no? ¿Qué de este mundo que llamamos civilización
quedará cuando todo se haya extinguido. Este concepto tan claro que trata de transmitir Adrián Villarrojas. La obra que él hizo es esta que se llama ¿Dónde viven los esclavos?, donde parece una cisterna, un tanque de agua, con distintas capas, como si fueran capas geológicas, donde en esas capas podemos ver restos, zapatillas, objetos, jarras, y naturaleza. Esta obra es importante porque va cambiando a lo largo del tiempo. Es mutable, porque hay materia orgánica en ella. Bueno, Tomás Villarrojas, Gabriel Villarrojas, también fue a trabajar a los Emiratos Árabes, donde hace estas columnas con el mismo concepto, de capas geológicas donde vemos restos de la sociedad que pertenecen a distintas épocas. En la Bienal de Estambul, en 2015, hizo esta instalación en el agua, donde pareciera que llega una manada de animales, algunos blancos hechos en fibra de vidrio, impecables, perfectos, sin ninguna falla, y estos animales de fibra de vidrio, como este elefante o la jirafa, tenían arriba otros tipos de animales o cosas hechas de materiales orgánicos, deformes o incompletos, con problemas. La crítica de esta obra también hablaba de la problemática de la inmigración, ¿no? De alguna manera las diferencias entre los que llegan a una costa en mejores condiciones y otros que llegan devastados. La más hermosa de todas las madres se llamaba La Muestra. Acá les hice un paneo de algunas de las esculturas, donde vemos dos caballos perfectos, hechos en fibra de vidrio, y el rinoceronte, que no está todo, pero está hecho bien con materia orgánica, con distintos elementos. Un avestruz, rodeado de algo bastante informe, que no sabemos bien qué es. Estas son un ancla, restos, acá está el león perfecto, y otros restos, hasta una sandía, que seguramente se va a pudrir, pero esto es un poco la idea de Villarrojas, ¿no? Lo eterno frente a lo mutable, a lo que se pudre. Esta dicotomía la va a trabajar muchísimo Adrián Villarrojas. El Metropolitan de Nueva York lo contrató para realizar una obra en la terraza, que él la llamó el Teatro de la Desaparición, donde de vuelta es como un banquete, un gran banquete, donde vemos que pasan cosas de distintas épocas. Él pidió autorización al Museo Metropolitano de sacar yesos y sacar de la colección del Metropolitan, tomar, ¿cómo se dice?, los modelos de algunas esculturas del siglo XIV, y las incorporó a esta instalación. También hay como personajes del futuro. Acá vemos una persona, hay otra persona que solo se le ven los brazos, mirando un hipopótamo. Ese hipopótamo está, el original está en el museo, que pertenece a un hipopótamo egipcio del siglo IV a.C. De vuelta al trabajo de distintos tiempos, de distintos momentos en la historia de la humanidad, todos juntos en un gran banquete. En el catálogo de la muestra, Gabriel Villarrojas va a citar a Borges en uno de los libros de Borges, del rigor en la ciencia, donde dice: en los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. El texto de Borges habla sobre el tema de los mapas y cómo los mapas de alguna manera tratan de reflejar los universos, y que a veces los universos son idénticos a los mapas. Bueno, hay toda una interrelación entre la realidad y los mapas. Y Gabriel Villarrojas se va a inspirar en Borges para hacer esta muestra, donde vemos mendigos pidiendo comida, en una mesa que parece de alto nivel, restos de comida,
Acá esto está todo hecho en estos materiales que parecen arqueológicos. Otro mendigo, acá hay una princesa. Todas estas son sacados, basados en modelos, esta por ejemplo, de alguna escultura que tiene el Metropolitan. Y de vuelta es reactualizar la historia, ¿no? Acá tenemos otro mendigo, que está en el medio de la terraza, una cosa maravillosa. ¿Y qué es lo que está haciendo Villar Rojas ahora? Villar Rojas filmó en el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur 2 películas, mostrando la tensión que existe en una zona, de las zonas más militarizadas del mundo, pero a la vez están como en peligro de guerra permanente, pero a la vez están absolutamente custodiadas. Y él trató de focalizarse en las costumbres que tienen estas dos comunidades de Corea del Norte y Corea del Sur. Esto lo hizo para una bienal. Acá tenemos un personaje que él incorpora en su película, estos personajes que tampoco sabemos de qué época está hablando, ¿no? Como un personaje arqueológico, como un resto arqueológico. Esto estuvo en la Bienal en China, que se llamó Imaginándonos bordes, imaginarse bordes, en China. Así que bueno, esto es un poco lo que Villar Rojas nos propone. Otra artista que tienen que conocer es Liliana Porter. Liliana Porter, artista argentina que vive en Estados Unidos hace muchísimos años, desde la década del 60. A mí me encanta este autorretrato de Liliana, donde ella se saca una foto, donde atrás tiene una foto de ella cuando era joven, y a través de este señalamiento, como une estas dos temporalidades distintas, ¿no? Es la misma persona, pero pasaron muchísimos años entre una foto y la otra, pero hay algo que las une. Bueno, Liliana Porter va a trabajar en la década del 60 con esta, es emblemática esta obra de Liliana de la década del 60, que se llama Arruga. Ella era una excelente grabadora y va a empezar a trabajar con el arte conceptual. Va a tomar una hoja y la va a empezar a arrugar en distintos estadios hasta llegar a hacerle un bollo. ¿Qué es lo que hace con esto que ella hace, este trabajo? Va sacándole fotos a cada uno de estos estados de la hoja, y luego esa foto la va a transformar en un grabado para luego que quede eterna, es decir, hay un cambio de estado, de situación de la materia, pero a través del arte, esa materia que fue cambiando, fue pasando de ser una hoja llana, lisa y llana, a ser un bollo, pero materialmente pasó eso, pero conceptualmente tenemos un cambio de estado, pero gracias al grabado y al arte, esto se transforma de alguna manera en algo eterno, que no cambia. Es muy conceptual la obra de Liliana Porter. Lo mismo hace con esta instalación, donde ella simula un ambiente de arrugas, saca fotocopias de distintas situaciones de arruga. La arruga no está porque de alguna manera lo que ella propone está liso, solo está impresa la arruga, pero la arruga no está, pero a la vez de alguna manera lo invita al espectador a que tome una hoja, estas hojas, las arrugue y ayude de alguna manera a formar una instalación llena de arrugas. Genial. Y de alguna manera la instalación va a quedar armada con las arrugas propuestas sobre papel que parecen arrugas. Y siempre Porter va a estar trabajando en esta dicotomía, qué es realidad, qué es representación de la realidad, que es absolutamente distinto a lo que es la realidad en sí misma. Es la gran problemática del arte. Por ejemplo,
miren esto, ¿no? A mí me parece genial, reconstrucción. Ella le saca una foto al pingüinito que está roto, y nos pone la foto del pingüino roto, pero a la vez, su instalación tiene el pingüino que está perfecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? ¿Pudo sacar una foto? Algo destruido y no está destruido. Cuestionando la representación de las cosas. Lo mismo hace con el pato. El pato destruido, foto del pato destruido, y después nos presenta al pato que está perfecto. ¿Cómo ocurrió esto? O estas instalaciones geniales, donde ella va a utilizar estos objetos que tienen de alguna manera una representación, o por ejemplo este vaso o esta jarra que tiene pintado al perrito, que dialoga de alguna manera con una estatua de perrito, una estatuita, un objeto que es un perrito. Pero ninguno de los dos perritos son reales, son absolutamente representaciones del perro. O esta, ¿no? Que hay un señor que, de vuelta, una esculturita, estos objetos mínimos que ella va a trabajar muchísimo, regando unas plantas de un platos que están rotos. De vuelta, no hay ningún lugar acá, hay algo real. Hay un señor que está regando un platito donde están representadas las flores. Y uno, de alguna manera, le da como la fantasía de que de alguna manera regando, este platito se va a ir arreglando, ¿no? No sé, es lo que me ocurrió a mí, por lo menos. O este señor, ¿no? Que un señor mínimo, que está frente a un reloj todo roto. Y esto va a plantear mucho Porter. Estos personajitos mínimos que nos hace recordar nuestra infancia, al juego de niños que hemos tenido, estos juegos con soldaditos, etcétera, que nos remiten a nuestra infancia, pero en el mensaje que nos da Porter, estos hombres tienen unas tareas que son enormes, no son tareas de niños, son tareas, este hombre tiene frente a él un reloj enorme, todo roto, y él con su pequeñez tiene la tarea de arreglarlo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué metáfora! ¿No? Arreglar de alguna manera cosas que de alguna manera nos exceden. O esta mujer que se pone a tejer y no sabemos, ¿no? Cómo, pasó toda su vida tejiendo, hilvanando, construyendo su vida, ¿no? Hay un montón de metáforas. Yo no quiero cerrarles la obra, quiero que cada uno de ustedes la piense, y nada, y de alguna manera a cada uno le va a disparar una metáfora distinta. Esta mujer de pronto está limpiando, no sabemos si está limpiando, si está haciendo esta escultura con arena en pigmento rojo. Es un sinfín porque parece que no termina más, o va a empezar a barrer a que de alguna manera este laberinto rojo se termine, o está esparciendo el rojo. Bueno, es abierto, cada uno, pero son tareas enormes que tienen estos personajes, frente a un universo amplio, enorme, vasto. Esta es una obra que estuvo en el Malva en el 2013, El hombre con el hacha y otras situaciones breves, donde vemos un hombre que está con su hachita. Miren lo que decía Graciela Esperanza, que fue la curadora de esta muestra: para que el hombre del hacha destruya. Hay un montón de cosas destruidas hasta llegar al famoso piano. Porter, en la dirección inversa del tiempo, compone pieza a pieza los pedazos, reconstruye. El suyo es un tiempo más flexible y más incierto, en el que es posible destruir y a la vez componer, optar por una alternativa sin perder las otras, alumbrar a un hombre con un hacha, pero también a un jardinero que riega sus plantas en medio de este desastre. Esta muestra era para quedarse
horas para ver la cantidad de detalles que tenía. Les voy a mostrar un video de Liliana Porter armando esta muestra. Genial, ¿no? Genial, genial. Esta obra estuvo en la Bienal de Venecia también, fue invitada el año pasado. Genial. Acá está el autito de Kennedy, antes de ser asesinado. Bueno, había millones de situaciones breves en las cuales uno se podía posar de alguna manera y reflexionar sobre eso. Bueno, y para terminar, Leandro Ehrlich. Leandro Ehrlich, que tuvo una muestra extraordinaria el año pasado en el Museo Malva. Seguramente todos ustedes la han visitado. Esta es la famosa pileta que estuvo presente, en el cual, como si fuese una pileta, nos encontrábamos con una pileta, pero veíamos que esta pileta no tenía agua, sino tenía un film que parecía agua, en el cual por una puerta nos podíamos meter y de alguna manera trastocar la idea de pileta. Y esto es un poco lo que hace Ehrlich. Esta es una de sus primeras obras, que se llamó Living, donde uno se adentraba, parecía que había un espejo, pero en realidad cuando uno llegaba al espejo, había un cuarto idénticamente realizado como el de este lado. No había un espejo, había una realidad verdadera que reflejaba como si fuera un espejo. Y esto es un poco lo que va a trabajar Ehrlich. ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? Todo lo que vemos no es tal cual como lo vemos, puede ser de otra manera. Por ejemplo, esta es una obra que él hizo de un ascensor, donde trastocó todo lo que un ascensor en verdad es para nosotros culturalmente. Por ejemplo, los botones están afuera, los botones están afuera, la manija está afuera, el espejo está afuera, donde adentro está el agujero y no está el ascensor. Lo que hace un poquito Ehrlich es, nosotros tenemos caminos por los cuales, sesgos cognitivos con los cuales nos trabajamos para comprender la realidad. Y ya los tenemos automatizados, la puerta es así, el ascensor es de tal manera, y lo que va a hacer Ehrlich va a quebrar esos caminos que ya tenemos culturalmente aprendidos, y nos va a hacer reflexionar sobre distintas formas de ver la realidad. Va a cortar ese sesgo, va a cortar ese camino corto que ya lo tenemos absolutamente automatizado. Por ejemplo, esto también lo hizo con unos ascensores. Uno entra a un ascensor y lo primero que ves es un espejo, y te mirás al espejo. Bueno, entrabas al ascensor
y no había un espejo, había otro ascensor del otro lado, en los cuales te encontrabas con otra persona y te asombrabas, no puede ser, ¿cómo puede ser? De vuelta es cortar aquello absolutamente habitual en nuestras vidas, y hacernos reflexionar sobre ese atajo mental que nosotros tenemos permanentemente, si no nos volveríamos locos, si cada vez tenemos que ir a un ascensor o abrir una puerta, tenemos que pensar cómo abrir la puerta, nos volveríamos locos. Bueno, de alguna manera esa automatización que tenemos, la toma y la corta. Después, por ejemplo, esta es otra, les traje algunas obras, hay un montón de obras de Ehrlich, seguramente algunas, muchísimas de ustedes lo conocen. Esto parece una lluvia, pero en realidad es una filmación de una lluvia, pero cuando uno se acercaba tenía toda la sensación de estar frente a una verdadera lluvia. Estas son las famosas nubes de Ehrlich. Si uno las ve frontalmente es una nube, pero si las vemos de costado son distintos planos de fibras, que está rayada la nube, y obviamente hace el mismo efecto que la nube. Esto es como el ascensor, esto lo hizo en la Galería Ruth Ben-Sakar, donde de vuelta es un probador de un negocio en los cuales uno cree que tiene un espejo, pero a la vez no hay un espejo, era un agujero, pero a la vez había otro espejo y se replica como un laberinto toda la realidad. Es muy divertido, es muy lúdico jugar con la obra de Ehrlich. Esta es una obra que, de vuelta, uno se acercaba a la ventana y se veía reflejado en la otra ventana, claramente porque parecía un cuadrado, donde un patio de una casa cuadrada, pero en realidad no era un cuadrado, sino era un triángulo donde había espejos. Y esos espejos hacían que la realidad se replique de una manera distinta a lo que debería ser. Y esas son una de las obras más famosas de Ehrlich, donde él en distintas partes del mundo, esto lo hizo en la Usina del Arte en Buenos Aires, lo hizo en Japón, lo hizo en Londres, lo hizo en Ucrania, y esto es interesante porque él replica la arquitectura de cada lugar según donde está exponiendo, donde él va a armar esta plataforma de edificio de una forma absolutamente horizontal, pero claro, con un gran vidrio que va de alguna manera parecer que fuera el edificio real. Entonces se producen un montón de situaciones como este señor pelado que en realidad está acostado, pero parece que se está cayendo del edificio porque al lograr la verticalidad se producen situaciones absolutamente insólitas, o esta señora que está acá acostada, pero parece que se está por caer del edificio. Acá esto lo hizo en Buenos Aires, en la Usina del Arte, donde vemos distintas situaciones de todas estas personas que están acostadas, al replicarse en el espejo están paradas, y se produce realmente situaciones muy, muy lúdicas y muy divertidas. Esta es una obra que se llama El Cabinet del Psicoanalista, donde de vuelta él nos propone situarnos acá, en esta caja, pero claro, a través de un sistema, él nos va a introducir en un ambiente donde podemos ser o el psicoanalista o la persona psicoanalizada. Esto lo hizo el año pasado en el Malva, no con el cabinet de un psicoanalista, sino con una aula de una escuela. Y bueno, esta obra que es emblemática de Leandro Ehrlich, él tenía todo un tema con el obelisco, tuvo una idea de descentrarlo, de llevarlo al sur para que el centro no sea el centro y de alguna manera metafórica cambiar la centralidad y lo periférico sea centro. Pero no lo logró, en cambio lo que sí logró es de alguna manera quitarle la punta al obelisco, que en realidad lo que hicieron fue cubrir la punta del obelisco, pero por unos días estuvo así, la gente no entendía nada, pensó claramente que la punta la habían sacado,
Y esa punta también metafóricamente la llevó al Malva, donde uno podía entrar y ver unas filmaciones, de vuelta no era la realidad, eran filmaciones de cómo se ve la ciudad desde la punta del obelisco. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción a estos 4 artistas contemporáneos argentinos que tenemos que conocer sí o sí. Gracias, Ragged, por convocarme y hasta la próxima. Hasta luego.